y bajo qué criterios se debe levantar, la información disponible para el Coneval particularmente va a ser de mejor calidad. Esto tiene una implicación muy importante en términos de política social, porque de manera, mientras mejor esté medido el número de pobres y dónde están localizados, las políticas públicas focalizadas, que es como ahora están concebidas, van a poder atender mejor a esas poblaciones. Si están mal medido el número de pobres y dónde están localizados, las políticas públicas tienen información parcial o asimétrica que provoca que estén mal diseñadas, mal instrumentadas, y en última instancia quienes reciben todos estos efectos son los hogares. Totalmente de acuerdo. Gerardo, desde tu punto de vista, no se trata de decir nada de esto sirve, pero se trata de preguntar y a los expertos qué confiabilidad tiene para la toma de decisiones y para el entendimiento de la situación lo que estamos aquí viendo. Mira, yo creo que los estados en general son bastante confiables en algún sentido. La magnitud de la pobreza es más o menos consistente. Quizá la evolución de un año a otro a veces se sobreestima su importancia. Pero lo que sí sabemos es que hay 20 millones de pobres extremos en el país, alrededor de 20 millones. Eso es lo que hemos tenido, de hecho, desde el 92 prácticamente. O sea, ahora el pobres reporte, extremos, como le llaman. Ahora el reporte trae datos del 92 a 2008 y se ve que el número de pobres extremos es más o menos el mismo, 20 millones alrededor, 19 millones 459 mil de pobres extremos en el país y más de 50 millones de pobres en general, los pobres moderados. ¿50 más 20 o no, 20? No, los 20 incluidos los 50 incluyen a los 20. Bueno, gente como Julio Volpini dice que son 80. Sí, bueno, pero digamos, tomemos como buenos los datos del Coneval. Entonces son 20 millones de pobres extremos, 50 millones de pobres en total en el país. Eso es lo que nos dicen las cifras, y ahí más allá de cómo se midió la ENIG, etcétera, yo creo que eso no hay vuelta de hoja. Yo creo que ese es el problema. El problema del país esencial sabemos que hay estas cantidades, que por lo menos, la mitad de la población está en pobreza y que el 20% de la población más o menos está en pobreza extrema. Ese es lo realmente grave del país, y que las políticas sociales no parecen estar combatiendo o erradicando la pobreza extrema en particular, y no nos parecen estar ayudando a que los pobres moderados salgan de esta situación. Ese es el verdadero problema. Ahora, cuando tú tocas un punto fundamental, cuando vemos que Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, saca su informe, ¿cómo evalúa la política social del gobierno a partir de estos resultados? ¿La evalúa en términos críticos? ¿La evalúa en términos mesurados? No sé, ¿cuál es tu criterio sobre lo que aquí se expone como evaluación? Que hay dos tipos de documentos donde Coneval manifiesta qué tan bien o qué tan mal está la política social. Uno es un informe anual donde concentra los resultados de las evaluaciones de los programas sociales particulares. Entonces ahí, en esas evaluaciones está la evaluación de oportunidades, de Tu Casa, de Procampo, etcétera. ¿Y cómo les va en esta evaluación? En general, Oportunidades es el mejor programa social desde su diseño hasta su instrumentación, salvo en las críticas que hay de que es muy bien diseñado, hay una sofisticación técnica para identificar quién debe de recibir el beneficio, pero en la operación local, en la municipal, es decir, las personas que están en contacto con los beneficiarios, de pronto responden a intereses no necesariamente vinculados con los objetivos del programa, que pueden ser intereses partidistas, políticos, clientelares. Ese es el caso de Oportunidades, que en términos generales es el programa estrella del gobierno federal. Otros programas como Procampo es un poco difícil compararlos con Oportunidades porque la forma de elaborar el padrón es distinta a la de Oportunidades. Sin embargo, como el beneficio se entrega por hectárea, muchas veces quienes están recibiendo mayores beneficios son quienes menos lo necesitan. Entonces resulta ser un programa regresivo que, en lugar de reducir las brechas que existen entre quienes reciben este programa, las amplifican, ¿no? Entonces son efectos diferenciados y son particulares de cada programa. Lo que hace Coneval es concentrar todo un informe y emitir una opinión de cuál es el estado de la política social en México. Déjenme hacer una pausa, Héctor Gerardo, y regresamos en esta conversación.
Regresamos, perdóname Gerardo Sí. y Héctor, regresamos con esta revisión de la información que ofrece INEGI y Coneval. Coneval, por ejemplo, en su comunicación dice que entre 2006 y 2008 el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria a nivel nacional aumentó de 13.8 a 18.2%. El de pobreza en patrimonio aumentó de 42.6 a 47.4. De hogares en vivienda con piso de tierra en el 20% de la población más pobre del país se redujo de 23 a 18.9. El porcentaje de personas de 65 años y más que no trabajan y no recibían pensión decreció de 90.8% en 2006 a 70.2% en 2008, entre el 20% de la población más pobre del país. Y son algunos de los datos que da Coneval sobre este tema. Pero Gerardo, me decías en el corte que te interesaba comentar sobre una parte de estas informaciones en donde un porcentaje importante de los pobres más pobres no tiene atención alguna. Así es. Parte del problema del por qué la política social no es eficaz para erradicar la pobreza extrema tiene que ver con un problema de focalización. Oportunidades es un programa totalmente, es muy importante, pero es muy atípico en el sentido de que está bien focalizado. Pero Oportunidades, por su diseño mismo, no va a las comunidades más pobres del país, porque requiere que haya una cierta infraestructura que las comunidades más pobres no tienen, que son una escuela, un centro de salud. Y la información que ahora se proporciona es que 31% del 20% de los hogares más pobres no tienen acceso a ningún programa social. Es decir, 1 de cada 3 de las personas más pobres del país no se ven beneficiados de ningún tipo de programa. Entonces, claro, esto quiere decir que hay una falta de atención por parte de los programas sociales hacia un segmento muy importante de este grupo, que es el más pobre del país. O sea, se da una paradoja en el sentido de que esas localidades que no tienen escuelas u otro tipo de servicios, por esa condición, no tienen atención alguna. No tienen atención alguna. O sea, los más pobres no alcanzan a tener atención porque no cumplen ese requisito que obliga a Oportunidades. Sí, es el requisito que Pero algo que resolver ahí. Claro, digamos, hay otros programas que se supone van a atender estas zonas que le llaman prioritarias. Parte está enfocado, microrregión está enfocado a este grupo de la población. Pero aún así, claramente no está abarcando a este segmento de la población. Si 1 de cada 3 de estos hogares pobres no tiene acceso, claramente hay un problema de focalización. En la evaluación, Héctor Gerardo, sobre las políticas públicas, ¿qué dirías tú sobre lo que aquí está a la mesa? ¿Se puede calificar como reprobatorio, aprobatorio, insatisfactorio, como tú lo quieras evaluar, lo que se ha hecho y dejado de hacer desde el gobierno de la República frente al tema de la pobreza? No, ha habido avances y hay que reconocerlo, ¿no? En el caso de Oportunidades es un avance que no necesariamente está vinculado con la actuación del gobierno federal, porque es un programa que viene de años atrás. Sin embargo, es insatisfactorio en otros casos. Los ejemplos que mencionaba Gerardo, de que hay programas que están diseñados para atender a la población no cubierta por Oportunidades, que tiene a 5 millones de hogares, o sea, 25 millones de personas, pero los programas que están diseñados para atender a la población más pobre no están llegando. Ese tipo de programas sin duda merecen una calificación reprobatoria, dado los hallazgos que muestra Coneval. Hay otro dato, quizá Gerardo lo pueda mencionar, de la población derechohabiente o de la población de adultos mayores que no tiene seguridad social. Me parece que anda por el 90%. Jefes del hogar sin derechohabiencia, dentro del 20% más pobre de la población, 92.3%. Muy alto. Prácticamente no tienen ningún tipo de derechos en ese sentido. Y claro, todo es un problema de focalización, ¿no? Entonces, bueno, hay dos problemas. Uno es un problema de focalización de la política social y luego hay otro factor más estructural que tiene que ver más con la política económica en general, que hace que dependamos en gran medida de la política social para combatir la pobreza, cuando en realidad deberíamos pensar en que la política económica como tal debería contribuir a generar empleo y oportunidades de ingreso para que la población fuera saliendo poco a poco de la situación de pobreza. Ese es el gran tema, ¿no? La revisión o no de un modelo económico que en este caso arroja resultados de esta naturaleza. Los programas sociales, por más bien diseñados que estén, por más ambiciosos que sean, no pueden sustituir una política económica que resuelva pues el problema histórico de México, que en todas cosas es la distribución del ingreso y la riqueza. Déjenme hacer una pausa y regresamos en la parte final.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Héctor Nájera, Gerardo Esquivel, gracias a los dos que nos permitieron escuchar su información, sus reflexiones sobre este tema, bueno, estos temas derivados de estas mediciones. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Gerardo, por estar aquí. Y bueno, nos despedimos con una frase solamente, si les empujo a cerrar con algo. Una frase, ¿con qué te quedarías? Yo con que es necesario revisar la política social, pero sobre todo la política económica del país. Que es necesario aprovechar la ENIG en toda su composición. Hay preguntas de las cuales no hablamos que reflejan situaciones de precarización en las familias y en los hogares y son temas que deben sentarse sobre la mesa. Sin la menor duda. Pues Héctor, Gerardo, habrá oportunidad de seguir conversando si me lo permiten. Gracias por estar aquí en este programa y nos vamos con esto. Es un tema fundamental para México y para los demás países, por supuesto, en el mundo y en este caso para nuestra región, estando las cosas como están. Gracias por acompañarnos, seguiremos en el tema. Por lo pronto, buenas noches, que descansen y hasta mañana.